Si he visto más lejos, ha sido por subirme a hombros de gigantes. Isaac Newton. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, la poderosa combinación de curiosidad y observación ha inspirado nuevas ideas. En el mundo tecnológico actual, todo lo que tocamos, usamos, vemos o hacemos, desde encender una cerilla hasta navegar, ir en tren, mandar un email, volar, comprar, secar, atar, enhebrar, desmenuzar, deslizar, conducir, sujetar, tocar, cronometrar, escalar, rimar, teclear, pagar, canalizar, limpiar, recorrer, romper, machacar, solicitar, descansar, hablar, caminar, escribir o ver este documental es posible porque alguien en algún sitio observó, experimentó y transformó lo que una vez fue solo una idea en una herramienta útil y poderosa. Por increíbles que sean estos inventos e innovaciones, se vuelven insignificantes ante lo que estos exploradores han descubierto y están desvelando mediante la observación del universo más potente, minúsculo y extraño imaginable, el universo cuántico. Un paradójico reino con un potencial ilimitado, donde se están desarrollando fenómenos fascinantes en nuevas tecnologías que podrían alterar el mundo tal como lo conocemos. Viajemos a este mundo extraño y cada vez más manejable con los visionarios de la física cuántica. La primera incursión de la humanidad en el universo cuántico empieza en 1900 con un tal Max Planck, un brillante físico que intentaba averiguar por qué los objetos cambiaban de color al calentarse. Pero no adelantemos acontecimientos. Antes de llegar a la física cuántica, es necesario saber un poco sobre física clásica. Primero tenemos a un tipo muy famoso llamado Newton, que con varias ecuaciones matemáticas sencillas describió y predijo el movimiento de los planetas. Fue una idea de mucho peso. Newton comprendió el poder de las matemáticas. Comprendió que no solo podemos encapsular un puñado de hechos o datos en una ecuación sencilla, sino que podríamos usar esas ecuaciones para predecir el futuro. Descubrió que el mundo es fundamentalmente predecible. A continuación, un caballero de nombre James Clerk Maxwell demostró que la electricidad y el magnetismo también podían resumirse con varias ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones de Maxwell tuvieron un gran impacto sobre el desarrollo tecnológico del siglo XX. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, televisión, teléfonos móviles y muchas de esas utilísimas herramientas tecnológicas que utilizamos, son el resultado de la tremenda revolución que inició Maxwell. Los científicos creían saber cómo funcionaba el mundo real. Las cosas orbitaban unas alrededor de otras y prácticamente todo lo que se transmitía, incluida la luz, lo hacía por ondas, como las que forma una gota al caer al agua. Llamaremos a estas brillantes observaciones el mundo clásico, donde todo es predecible y resulta familiar. Lo que nos lleva de nuevo a Max Planck, que nos introdujo en la era cuántica, la era del láser, el CD, el ordenador y los artilugios de comunicación personal. Estaba estudiando algo muy lejano a estos artilugios modernos. ¿Por qué los objetos cambian de color al calentarse? Uno se puede preguntar por qué iba a querer alguien estudiar algo tan... en fin, tan... Puede parecer una pregunta aburrida, pero para los físicos era muy interesante. Y si Max Planck no hubiera encontrado este tema tan fascinante, tal vez no tendríamos la física cuántica. Al igual que Newton había usado la física clásica para descubrir el mundo familiar que le rodeaba, Planck también quería usar ese enfoque para entender por qué los objetos cambiaban de color al calentarse. Pero descubrió que la física clásica ofrecía una respuesta errónea. Y probó un enfoque nuevo, una nueva hipótesis matemática, y funcionó. Obtuvo la respuesta correcta, pero aquella nueva hipótesis no encajaba con las leyes de la física clásica. Planck había ofrecido una explicación muy precisa.
Pero ni él mismo se la creía. La primera persona que tomó la idea de Planck en serio fue un examinador de la Oficina Suiza de Patentes, Albert Einstein, por entonces un desconocido. Einstein descubrió algo que Max Planck no podía creer, que la luz no es una onda continua. A veces se comporta como una partícula. Los físicos llaman a esto dualidad onda-partícula. Uno de los mayores logros intelectuales de Einstein, el que le valió un premio Nobel, fue darse cuenta de que la luz se comporta como si viniera en pedazos, en trocitos, en cuantos. Los cuantos de luz se llaman fotones. De esto ya se veían indicios en el trabajo de Max Planck, pero para él solo era un artificio matemático. Se dio cuenta de que no solo son matemáticas, en realidad es física, y extrajo consecuencias y explicó experimentos que no podían explicarse con las ondas. Su trabajo supuso un giro decisivo en la física moderna. En 1913, Niels Bohr comenzó a rellenar el modelo cuántico al explicar la estructura del átomo, utilizando ecuaciones sencillas. Bueno, no tan sencillas si no dominas las mates. Bohr explicó las propiedades de los átomos mediante la mecánica cuántica. Utilizó un modelo llamado modelo planetario, similar al de la Tierra que gira alrededor del Sol, pero en el caso de los átomos se trata de electrones que giran alrededor del núcleo. Pero la matemática de Bohr demostró que los electrones no orbitan del mismo modo que los planetas alrededor del Sol, sino que solo podían hacerlo a ciertas distancias específicas, algo que los físicos cuánticos llamaron distancias discretas o cuantización. Y aquello era de lo más inquietante para una generación de físicos que habían crecido con la noción de que las cosas cambian de forma suave, como la Luna gira alrededor de la Tierra y está alrededor del Sol. Pero Bohr daba por hecho que los electrones eran y se comportaban como partículas. Fue el físico francés Louis de Broglie quien demostró que las órbitas atómicas pueden explicarse asumiendo que los electrones también pueden comportarse como ondas. Pero seguía sin existir una visión global y el enigma cuántico había desunido los puntos que iban de Planck a Einstein, a Bohr y a de Broglie. Hacía falta una teoría unificadora que aclarara cómo una onda podía comportarse como una partícula y viceversa, que explicara el misterio de la dualidad onda-partícula de la luz y la materia. Y en 1925, Erwin Schrödinger formuló la hoy famosa ecuación que lleva su nombre. Su ecuación sentó las bases de una teoría completa de la mecánica cuántica, que no solo dio a los científicos una receta universal para comprender todos los fenómenos cuánticos anteriores, también les proporcionó una forma sistemática de explorar el mundo atómico para encontrar nuevos e inesperados efectos cuánticos. Otorgó a los científicos la que es probablemente la teoría más precisa y con más fuerza jamás concebida por la humanidad. Aunque el descubrimiento de la teoría cuántica fue tremendamente útil como herramienta científica e hizo posibles muchas de las tecnologías actuales, planteó más preguntas que respuestas. Muchas de esas preguntas se ilustran en el famoso experimento de la doble ranura, un ensayo que todavía hoy sobrecoge a los científicos. El experimento de la doble ranura es en realidad una metáfora de la dualidad onda-partícula. ¿Qué significa? En la física clásica tenemos ondas, como las sonoras o las electromagnéticas, y también tenemos partículas, como las bolas de billar. Después de la mecánica cuántica, una partícula, como un electrón, también puede comportarse a veces como una onda. El experimento de la doble ranura es tan emocionante para los físicos y para cualquiera que se sienta atraído por la física cuántica, porque contiene la esencia de la mecánica cuántica. El experimento de la doble ranura. En el experimento de la doble ranura, un haz de electrones choca contra una pantalla que tiene dos ranuras paralelas y después contra otra pantalla. Al hacer este experimento con las luces encendidas, no ocurre nada inusual. Los electrones forman en la pantalla el mismo patrón que harían unas bolitas de papel o incluso unos tomates. Pero cuando apagamos las luces, sucede algo muy sorprendente. Lo
se observa en la pantalla es una serie de máximos y mínimos. Esta serie de máximos y mínimos se conoce como patrón de interferencia. Máximos son los puntos donde se acumulan electrones, mínimos son los puntos que evitan. El patrón de interferencia es lo que esperarías ver si enviases ondas, no partículas, a través de la doble ranura. Esto se explica matemáticamente por la ecuación de onda de Schrödinger, que predice exactamente el patrón de interferencia observado. Pero la teoría cuántica no nos dice dónde está la partícula al atravesar las ranuras. La diferencia básica entre la física clásica y la cuántica es que en la física clásica se puede predecir tanto la posición como la velocidad de las partículas, mientras que en la teoría cuántica no se puede predecir ninguna de las dos. ¿Por qué es distinto el patrón de la pantalla según esté la luz encendida o apagada? En la física clásica estamos acostumbrados a un universo independiente de nosotros, sepamos de él o no. Podemos mirarlo, pero da igual, ni cambia ni se molesta. Sigue sus propias normas. En la mecánica cuántica ya no ocurre eso. Aquí mirar algo, hacer un comentario sobre ello, cambia su comportamiento. Pero ¿cómo puede ser que en el mundo cuántico, solo por observar algo, puedas influir en la forma en que se comporta? En nuestra experiencia diaria, la observación siempre requiere luz, y en el mundo cuántico la luz viene en pedazos llamados fotones. Volvamos a encender las luces del cine y veamos a qué se refieren exactamente los científicos cuando utilizan las palabras observación y medición. Para observar cómo pasan los electrones a través de las dos ranuras, hay que iluminarlos. Pero al hacerlo, los fotones pueden hacer que los electrones se comporten de forma distinta. En este caso, los fotones hacen a los electrones comportarse como partículas y, por tanto, el patrón de interferencia desaparece. La pregunta es, ¿qué ocurre realmente cuando las luces están apagadas? Sobre esta cuestión, los científicos tienen opiniones divergentes y alguna que otra especulación impactante. El experimento de la doble ranura muestra que mientras un objeto cuántico no es medido ni se interactúa con su entorno, típicamente no tiene una posición definida, sino que está a la vez en muchas posiciones. Esto es lo que se llama la superposición cuántica. Los objetos cuánticos se comportan como si pudieran ser y hacer varias cosas al mismo tiempo. Los electrones pueden pasar por dos ranuras distintas al mismo tiempo. Esto me recuerda al oso yogi que decía, cuando llego a una bifurcación del camino, la tomo. Estas radicales ideas evidenciaron lo mucho que las superposiciones cuánticas desafiaban a la noción clásica de realidad, pero también atribularon a muchos científicos como Schrödinger, ya que si las superposiciones podían ampliarse al mundo cotidiano, conducirían a predicciones curiosas. Para ilustrar este aspecto se imaginó un experimento Gedanken. Un experimento Gedanken es un experimento mental, una escena imaginaria que nos ayude a centrarnos en un asunto conceptual. Si de verdad entiendes una teoría, deberías poder decir lo que predice esa teoría en todo tipo de situaciones, incluidas las que no se pueden llevar a cabo en un laboratorio real. El famoso experimento imaginario de Schrödinger es conocido como el gato de Schrödinger. Es una especie de parábola sobre la idea de la superposición cuántica. A Schrödinger le incomodaban las implicaciones de la teoría cuántica. Paradojas aparentes en mecánica cuántica. Quería demostrar lo absurda que es la mecánica cuántica. Se le ocurrió un experimento Gedanken. Un experimento mental. La idea era, tomas un gato. Un gato. ¿Un gato? Un desgraciado gato. Y lo metes en una caja. Totalmente aislado del exterior. En la caja también hay un martillo y un matraz. Lleno de cianuro. Cianuro. Y en la caja también hay un mecanismo de control que maneja un solo átomo que puede descomponerse radioactivamente. Cuando el átomo se descompone, El detector activa el martillo. el matraz se rompe, El cianuro se sale. Y eso va a matar al gato. Y el gato se morirá. Y si no se emite la partícula, el veneno no sale y el gato vive. Supongamos que después de, digamos, una hora hay un 50% de probabilidades de que el contador Geiger haya detectado algo. Hasta que miremos dentro, existe la posibilidad de que el gato esté vivo o muerto. y si creemos en la mecánica cuántica, el gato en ese punto estaría simultáneamente vivo y muerto.
Schrödinger quería demostrar que es absurdo pensar que el gato está vivo y muerto a la vez solo porque se ha descrito como una superposición. Y del mismo modo, deberíamos reconsiderar nuestra forma de pensar en los electrones en superposición. Una posible respuesta es negarse a responder a la pregunta. Podrías decir, bueno, la teoría cuántica solo es un conjunto de reglas de cálculo que te dicen dónde vas a detectar la luz y ya está. Es la llamada escuela del cállate y calcula. Se han dado respuestas de todo tipo. No hay un acuerdo general y probablemente pasará mucho tiempo antes de que lo haya. Aunque los físicos puedan no estar de acuerdo en si tomar en serio la idea de que el gato esté vivo y muerto a la vez, lo importante es que la superposición no puede explicarse basándose en conceptos clásicos y familiares. Y eso es precisamente lo que hace tan intrigante la teoría cuántica. Al igual que Schrödinger, Einstein seguía desconcertado por esta aparente paradoja. Einstein creía que todo podría entenderse si se desarrollaba una teoría más profunda, más completa. Y se le ocurrió un nuevo experimento, Gedanken, con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen de Princeton. Demostraron que ciertas combinaciones de superposiciones de partículas podían combinarse de una forma extraña e ilógica, imposible de explicar según la mecánica clásica. El resultado es lo que se llama la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen o ERP. La tesis en sí ya era un tanto difícil de entender para los profanos y puede que también para los científicos. ¿Preparados? Muy bien. En una teoría completa, cada elemento corresponde a un elemento de la realidad. Una condición suficiente para que una cantidad física sea real es la posibilidad de predecirla con certeza sin interrumpir el sistema. Por tanto, 1. La descripción de la realidad dada por la función de onda de la mecánica cuántica no está completa, o 2. Estas dos cantidades no pueden tener una realidad simultánea. Así, uno llega a la conclusión de que la descripción de la realidad dada por una función de onda no está completa. ¿Qué significa esta afirmación tan densa? Según la mecánica cuántica, es posible que dos partículas estén tan estrechamente entrelazadas que formen un sistema único en el que ninguna de ellas tenga un estado cuántico propio. Lo que Einstein, Podolsky y Rosen dijeron es, de acuerdo, tomemos un par de partículas así, separémoslas mucho, incluso años luz. Después imaginemos a un observador aquí midiendo la partícula A y por consiguiente dándole un estado que antes no tenía. El punto clave es que cuando se toma la medida también determina el estado de la partícula B, un estado que, según la mecánica cuántica estándar, no existía anteriormente. Para Einstein eso era imposible. ¿Cómo podía una medición tomada aquí afectar de forma instantánea algo que está a años luz? Así, él y sus colaboradores concluyeron que el estado de la partícula B debe haber existido con anterioridad y, por tanto, esa mecánica cuántica estaba incompleta. La idea de tomar una medida aquí y que cambie algo que está allí es lo que Einstein habría llamado inquietante acción a distancia. Einstein creía que el mundo debería ser, a fin de cuentas, conocible, que ahí fuera debía haber una realidad. Y la mecánica cuántica desafiaba eso, no funcionaba así. Y a Einstein no le gustaba. De ahí surgió su comentario, Dios no juega a los dados con el universo. Muchos de los primeros físicos cuánticos, entre ellos Einstein, esperaban que una teoría más profunda dejase atrás las aparentes contradicciones de la mecánica cuántica. Algunos científicos esperaban que los extraños elementos cuánticos desaparecieran sin más. Después de que Einstein hubiera introducido en 1935 el concepto de lo que él llamó inquietante acción a distancia, fue el físico austriaco Schrödinger quien puso nombre a este fenómeno en alemán, Verschränkung, entrelazamiento, y en inglés entanglement. El caso es que el alemán es un nombre mejor. Es algo así, una conexión muy fuerte y bien definida, mientras que entanglement suena un poco más a espagueti, a algo no muy bien definido. Supongamos que tenemos dos partículas entrelazadas como una pareja de bailarines. Si los bailarines no pueden verse ni hablarse mientras bailan, es posible, aunque difícil, que mantengan la sincronización. Solo pueden hacerlo si han ensayado los pasos de baile.
Einstein esperaba que con las partículas entrelazadas ocurriera lo mismo, que la correlación con la que dos fotones reaccionan a una posible medición pudiera explicarse si los resultados de la medición estaban predeterminados, pero se equivocaba. El entrelazamiento es una conexión entre partículas más fuerte que ninguna que pueda darse usando la física clásica. Estas curiosidades cuánticas desconcertaron a los investigadores durante más de un cuarto de siglo. En 1964, el físico irlandés John Bell ideó un experimento para comprobar que lo que decía Einstein era imposible. El artículo Einstein-Podolsky-Rosen de 1935 fue básicamente ignorado durante sus primeros 30 años de existencia. Después apareció John Bell y demostró que no es posible una explicación sencilla y básica del entrelazamiento. Eso dio pie a experimentos fundamentales en que la gente quería saber: ¿en serio está tan loca la naturaleza? ¿En serio es tan rara la naturaleza? El artículo de John Bell sobre el entrelazamiento coincidió con el desarrollo del láser, lo que posibilitó estos experimentos. Cuando leí el artículo de John Bell, descubrí lo que era el entrelazamiento y fue absolutamente fascinante. Leer el artículo fue un shock, algo como el amor a primera vista. Explicaba que el gran debate entre Einstein y Bohr sobre las bases de la mecánica cuántica podía resolverse haciendo un experimento. Yo era un experimentalista, quería participar a zanjar aquel debate. La base del experimento es producir pares de fotones que vuelen en direcciones opuestas. Y después, cuando estén separados 12 metros, medir exactamente en el mismo instante. Y la idea es que las dos medidas separadas por 12 metros deben estar separadas en el sentido de la relatividad. ¿Qué quiero decir? Que lo que mido en un lado no debería poder influir en el resultado de la medición tomada al otro lado. Este es un punto crítico. La relatividad nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Es decir, que lo que hago aquí no tiene tiempo para llegar al otro extremo de este experimento. Y para eso era necesario que pudiera cambiar la orientación de mis polarizadores unos nanosegundos. Lograr eso era parte nueva y crucial de mi experimento. Y lo que hice fue medir la polarización de cada fotón. Los fotones pueden polarizarse vertical y horizontalmente, o polarizarse a 45 grados. Un par de fotones EPR entrelazados es polarizado vertical y horizontalmente de forma simultánea. Esto es muy raro, tan raro como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el resultado de las mediciones? Y en esta extraña situación, encontré lo que había predicho la mecánica cuántica, que sea cual sea la dirección de medición en un extremo, si decido medir en la misma dirección en el otro extremo, descubro que los dos fotones parecen alineados en la misma dirección. Eso significa que los resultados de las mediciones están fuertemente correlacionados, más correlacionados que ninguna correlación concebible en la física clásica. Significa que cuando dos fotones están separados 12 metros, siguen comportándose como un único objeto. Einstein creía que esto no era posible porque significaría que hay una especie de inquietante acción a distancia entre los dos objetos. Pero si queremos reconciliar el resultado del experimento con una imagen que queremos construir, tenemos que meter la inquietante acción a distancia en el conjunto. Einstein nunca comprendió realmente la diferencia fundamental entre la teoría clásica y la cuántica. Por eso le resultaba tan difícil aceptar cosas como el principio de incertidumbre. Pero la teoría cuántica está de acuerdo con la observación. Dios sí que juega a los dados con el universo.
Antes de John Bell y de Alain Aspect, nos limitábamos a discutir sobre las rarezas de la mecánica cuántica. La ecuación de Schrödinger nos dice que un gato puede estar tanto vivo como muerto, y nadie sabe lo que eso significa, solo es raro. Y así estuvimos durante décadas. John Bell aplicó un poco de matemática y algunas cifras a la rareza cuántica, y Aspect llegó y verificó esas mediciones en el laboratorio. En resumen, entre los dos fueron capaces de medir la rareza de la mecánica cuántica. Los experimentos de Aspect establecieron que esos efectos cuánticos eran reales, aunque no estuviera claro cómo darles sentido mediante nuestra forma normal de pensar. Lo más destacable es que inspiraron a una generación de científicos a preguntarse, ¿cómo puedo dar utilidad a estos aspectos cuánticos? La mecánica cuántica nos ofrece una descripción magníficamente precisa del comportamiento de la luz y la materia, y ayudó a científicos e ingenieros a desarrollar todo tipo de tecnologías como el láser y el transistor, que son la base de nuestro mundo electrónico. Estos dispositivos cuánticos a relativa gran escala funcionan sin mostrar de forma abierta los aspectos raros de la mecánica cuántica de los que hablamos. Estas tecnologías familiares son resultado de la primera revolución cuántica, pero ahora ha llegado una segunda revolución basada en dos avances principales. El primero es la capacidad de controlar la rareza del mundo cuántico, incluidas la superposición y el entrelazamiento. Y el segundo es el auge de la era de la información. Aquí llega la información cuántica o IQ para los SMS. Lo que me hizo pensar en la información cuántica fue que en 1985 me topé con un artículo del físico americano Richard Feynman, en el que hablaba sobre la posibilidad de que los ordenadores funcionaran por principios cuánticos, y para mí fue como un jarro de agua fría. Porque hasta ese momento estaba acostumbrado a pensar en la información en términos muy abstractos. En el mundo cotidiano nos cuesta separar contenido y significado en la idea de la información. Pero podemos hacernos una idea de por qué la información es física si pensamos, por ejemplo, qué haríamos si nos pidieran que señalásemos la información. Siempre señalaríamos un trozo de papel con letras escritas, podríamos señalar a la fibra óptica, podríamos señalar un disco duro. En el caso de un disco duro, podemos ver que la información realmente tiene un contenido físico. Por ejemplo, cuando quieres guardar información en un disco duro, tienes que pagar dinero de verdad. Tienes que salir a comprar, digamos, un disco de 100 gigas. El hecho de que haya cierta cantidad física por la que pagas dinero de verdad, te dice que en realidad la información es física. Por ejemplo, ahora estoy hablando con vosotros. La información se está transmitiendo mediante el sonido. Podría escribir una carta y la información quedaría guardada como tinta y símbolos sobre papel. Cuando te haces a la idea de que la información es física, empiezas a entender que las leyes de la física limitan cómo puede procesarse la información, y que en el caso de la física cuántica, te ofrecen un mecanismo totalmente nuevo para procesar y comunicar información. Esto es información. Su adecuado uso puede traer una nueva dignidad a la humanidad. Y uno se pregunta, ¿información clásica? ¿Información cuántica? ¿Hay diferencia? La hay. Y todo empieza con el humilde bit. Un bit es una unidad fundamental de información clásica. Está encapsulado en un sistema físico que puede tener dos estados. Algo que está encendido o apagado, o algo que está cargado o descargado, o algo que está aquí o allí, o en términos matemáticos, un 0 o un 1. En el mundo cuántico tenemos bits cuánticos, o qubits, y estos qubits pueden estar en superposición, ser 0 y 1 al mismo tiempo. Y es la capacidad para manipular el mundo a ese nivel de rareza cuántica, de superposiciones cuánticas, lo que nos permite realizar tareas informáticas en mecánica cuántica que son imposibles o muy difíciles usando ordenadores convencionales. Nuestras tecnologías ya se están aproximando a los límites de la información cuántica y nuestros transistores se acercan al tamaño de un bit cuántico, o qubit, y hemos llamado a esto Ley de Moore en honor al fundador de Intel que lo predijo hace 20 años. Y de hecho, en el transcurso de los próximos 20 años, esperamos que los transistores, que son el corazón de nuestros dispositivos informáticos, se acerquen al tamaño de un único átomo.
La segunda revolución cuántica consiste en que hoy en día seamos capaces de manipular sistemas cuánticos individuales, moléculas individuales, átomos individuales o, en mi caso, fotones individuales. Hasta ahora, tras la primera revolución cuántica, éramos capaces de manipular conjuntos. Por ejemplo, un láser produciría miles de millones de fotones, no fotones individuales, sino millones, y que hoy podamos manipular, manejar cuantos individuales, como los llamamos, abre una nueva e inmensa área para el desarrollo tecnológico. Uno de los primeros logros de esta segunda revolución cuántica es la capacidad de fabricar herramientas increíblemente precisas, como un reloj atómico, el temporizador más preciso del mundo. En la actualidad, la precisión de los relojes atómicos es tal que si hiciéramos un reloj y pudiéramos mantenerlo funcionando unos 60 millones de años, no fallaría en más de un segundo. Y el plus de la precisión y el control cuántico que podemos lograr con los átomos usados en los relojes atómicos también es la base para los buenos qubits. Por tanto, si puedes controlar qubits individuales, tendrás un reloj asombroso. Pero si puedes controlar las interacciones de docenas de cientos de qubits, todo al mismo tiempo, crearás un ordenador cuántico, que podría ser el invento más importante de nuestra era. La informática cuántica puede considerarse una revolución en la teoría de la informática. Lo que pensamos hoy es que los ordenadores cuánticos podrán realizar ciertas tareas exponencialmente más rápido que los ordenadores clásicos. ¿Y eso por qué? Existe una tesis fundamental muy importante en la informática llamada la tesis moderna de Church-Turing. Y lo que dice es que todos los ordenadores clásicos normales son básicamente equivalentes. No es que funcionen a la misma velocidad, sino que siguen las mismas normas, se comportan de forma similar. Y si intentas realizar una tarea con, digamos, tu portátil, y después intentas hacer lo mismo con otro ordenador, se comportará prácticamente de la misma forma. La informática cuántica se sale totalmente de eso, de esa clase equivalente. Los ordenadores cuánticos se basan en el hecho de que el estado cuántico de la memoria de un ordenador contiene mucha más información que sus descripciones clásicas. El ordenador cuántico manipulará y almacenará bits cuánticos en lugar de bits clásicos. Los clásicos pueden estar en dos estados, 0 y 1, los cuánticos en muchos estados. Y esto hará posibles nuevos fenómenos como el entrelazamiento y la interferencia. Y eso es lo que puede hacer más poderoso a un ordenador cuántico, esos fenómenos nuevos. ¿Cuánta potencia más? ¿Y con qué fin? Una de sus primeras aplicaciones, y una de las más útiles, es simular sistemas cuánticos. No es algo que la mayoría de la gente vaya a querer hacer en casa, pero tiene muchas posibles aplicaciones. Para comprender la simulación cuántica es importante pensar primero para qué necesitamos la simulación. Por ejemplo, ¿para qué tenemos un simulador de vuelo? Un simulador de vuelo tiene un volante, un mando, instrumentos, se mueve hacia atrás y hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo y aterrizas con tu 747 simulado. ¿Por qué lo usamos? Bueno, porque no queremos que nadie aterrice de verdad con un 747 hasta que sepa qué narices está haciendo. La simulación cuántica es lo mismo. Tienes moléculas grandes y complicadas, como un 747 de moléculas, que muestran todo tipo de comportamientos cuánticos extraños. Quieres saber qué hacer con ellas, pero no sabes cómo controlarlas, qué hacer para que te obedezcan, y lo simulas en un ordenador cuántico. Un ordenador cuántico podría ayudar a diseñar nuevos superconductores para dirigir trenes de levitación magnética o nuevos fármacos. Podría simular los átomos del fármaco para decirnos cómo prepararlo y cómo interactuará con otras sustancias químicas. La química de los átomos, el comportamiento de los materiales, todo depende de la mecánica cuántica, y un ordenador cuántico es magnífico para simularlo. Otros prevén un papel distinto para la tecnología cuántica. La mecánica cuántica nos da las herramientas para percibir las cosas mejor que nunca, como el mercurio en el pescado, el plomo en los juguetes. Podríamos tal vez detectar bombas en las cunetas. Mediante la mecánica cuántica podemos hacer sensores más sólidos, más precisos, más sensibles. Y si podemos compactarlos, podremos usar esos sensores ampliamente en nuestro entorno medioambiental.
Pero lo que despertó el interés por la informática cuántica fue el descubrimiento de Peter Shor. Lo que hice fue demostrar que si podías fabricar un hipotético ordenador cuántico que nadie ha logrado crear aún, podrías usarlo para factorizar números grandes. Si tomas dos números, digamos el 3 y el 5, y los multiplicas, el resultado es 15. Factorizar es el proceso inverso. Empiezas con el número 15 y quieres deshacerlo y decir que es 3 veces 5. Para 15 es muy fácil. Puedes hacerlo de memoria. Si coges números de 200 dígitos, con mucha paciencia podrías multiplicarlos para conseguir un número de 400 dígitos. Y los ordenadores pueden hacerlo en un momento. Pero si te diera un número de 400 dígitos y te dijera que encontrases los dos números de 200 dígitos que se multiplicaron para obtenerlo, no creo que fueras capaz. Ni el ordenador más potente podría. Es un problema básicamente imposible de resolver. El problema de la factorización se usa para codificar la mayoría de los mensajes secretos importantes que se envían actualmente. Funciona así. Digamos que cuando compras algo por Internet, tu ordenador multiplica dos cifras de 200 dígitos para obtener la de 400 dígitos. Cualquiera podría codificar cosas si conoce esa cifra, pero para descodificarla tienes que saber los dos números de 200 dígitos. Nadie puede sacarlos a partir del número de 400 dígitos, porque el problema de factorización es casi imposible de resolver. El descubrimiento de Shor era muy emocionante, porque lo que dice esencialmente es: dadme un ordenador cuántico y podré descifrar la forma más común y más importante de codificar secretos. Los gobiernos se toman muy en serio el desarrollo de un ordenador cuántico. Como amenaza, un ordenador cuántico puede descifrar muchos de los códigos de encriptación usados hoy en día, incluidos los que se usan en los satélites, en los bancos, en las tarjetas de crédito y para las comunicaciones de seguridad. Pero aunque un ordenador cuántico podría desvelar mensajes secretos, los efectos cuánticos también podrían usarse para crear los códigos secretos mundiales definitivos, códigos cuánticos, y ofrecer una forma supersecreta de mantener la confidencialidad. En la criptografía clásica pensamos que el sistema es seguro porque el supuesto fisgón no puede resolver un difícil problema informático. En la criptografía cuántica no se puede descifrar un código criptográfico cuántico a menos que se descifren las leyes de la física. Con la criptografía cuántica es prácticamente imposible husmear en la transmisión sin ser descubierto. Podríamos llamarlo el efecto observador ruidoso. Es como si estuvieras en una fiesta escuchando la conversación de la pareja de al lado. Sabrían al instante, sin mirar siquiera, que les estaban oyendo. La criptografía cuántica ya se ha utilizado a alto nivel, asegurar los resultados electorales en Suiza. Aquí desarrollamos la tecnología básica para la criptografía cuántica. Lo que se aseguraba mediante la criptografía cuántica es el vínculo de fibra óptica que une el lugar donde se cuentan las papeletas con el lugar donde están los ordenadores del Estado. Y esa fue la primera aplicación pública de la información cuántica en el mundo real. La criptografía cuántica es solo una de las muchas y potentes herramientas cuánticas que se desarrollan y utilizan hoy en día. Pero la aplicación más fantástica es un fenómeno conocido como teletransportación cuántica. La teletransportación cuántica no tendrá nada que ver con lo que se ve en ciencia ficción, porque no se traslada ninguna materia de un punto A a un punto B. Es la información cuántica lo que se traslada de A a B. La teletransportación cuántica es posible por el entrelazamiento. Se usa el entrelazamiento de dos fotones para transmitir la información de uno al otro. En 2004 hicimos un experimento de teletransportación cuántica a través del río Danubio. Extendimos un cable de fibra de vidrio de una orilla a otra a lo largo de 600 metros. Esta fibra iba por una cloaca y por eso lo llamamos el experimento del tercer hombre. Por la película El tercer hombre, que transcurría en las cloacas de Viena, con Orson Welles de protagonista. Es la única película en que la banda sonora es música de cítara.
Creamos unos fotones entrelazados, enfocando un potente láser hacia un cristal especial. Y así, un fotón de alta energía puede dividirse en dos fotones de energía más baja, que después se entrelazan. Enviamos uno de los fotones hacia el otro lado del río y no movemos el primero. Este fotón se encuentra después con un tercero, el que va a ser teletransportado. Al entrelazar estos dos, las propiedades cuánticas del tercero se transfieren a la partícula del otro lado del río y la teletransportación ha concluido. La teletransportación cuántica es una de las demostraciones más bellas del entrelazamiento. En ella tendremos un algo, el estado cuántico o la estructura definitiva de la materia, que desaparece a un lado y reaparece al otro sin ni siquiera existir entre medias. Pero el experimento de 2004 es Schnee von gestern, que significa la nieve de ayer. A la larga queremos llegar a los satélites, estableciendo así la comunicación cuántica a escala mundial. Ya conocemos el poder de la información cuántica, pero ¿qué hará falta para descubrir todo el potencial de esta tecnología? ¿Qué hará falta para construir un ordenador cuántico? Los principios de la informática cuántica se entienden perfectamente. Lo difícil es su implementación en la práctica. En principio no hay problema para fabricar un ordenador cuántico, eso está muy claro. Ya sabemos cómo unir series de operaciones cuánticas en papel y que acabarán dándonos un ordenador cuántico. El problema está en trasladarlo al hardware real. No sabemos cómo va a ser un ordenador cuántico, porque todavía no lo tenemos. Tenemos un modelo teórico y estamos buscando y probando dispositivos físicos que podrían implementar nuestro modelo teórico. Un ordenador cuántico requiere mantener las superposiciones cuánticas para que funcionen correctamente. Al igual que en el experimento de la doble ranura, en que la superposición y el patrón de interferencia se perdían si el electrón se observaba o medía de cualquier forma, el ordenador cuántico obtiene su potencia al mantener las superposiciones a gran escala de todos los qubits. Eso significa mantenerlo muy bien aislado y protegerlo de cualquier interacción no deseada hasta que la tarea haya finalizado. Y eso es algo muy difícil. El mayor desafío para fabricar un ordenador cuántico es que siga siendo cuántico. Y eso significa tenerlo totalmente aislado. Los sistemas cuánticos tienen la fastidiosa característica de dejar de ser cuánticos cuando vierten información sobre sí mismos en cualquier sitio. Por tanto, el aislamiento es uno de los problemas clave a la hora de fabricar ordenadores cuánticos. Los objetos cuánticos grandes, o los físicos, constan de miles de millones de partículas. Cada partícula es una partícula cuántica. Pero cuando se juntan muchas partículas, cada una de ellas interactúa con el entorno. Para los sistemas cuánticos, el entorno se refiere a todas las cosas que rodean el sistema de partículas cuánticas, como el polvo o los campos magnéticos externos, radiaciones de fondo, todo lo que pueda conducir a un comportamiento no deseado del sistema que se intenta controlar. Es muy difícil preservar la superposición. En el laboratorio del Dr. Wineland, los qubits se almacenan en la llamada trampa de iones. La analogía entre nuestra trampa de iones y una canica en un cuenco es la siguiente. Podemos pensar que la canica es el átomo y el cuenco la llamada trampa, la forma en que retenemos los átomos. Y podemos, por ejemplo, con los átomos, la canica y el cuenco, hacer girar la canica en una órbita circular alrededor del centro del cuenco. Con nuestros átomos también podemos hacerlo. Con la canica en el cuenco solemos, en algún momento te das cuenta de que el átomo, digamos, va a estar en el lado izquierdo del cuenco o en el derecho. Lo curioso de los sistemas cuánticos que nos permite hacer qubits es que podemos poner el átomo en estado de superposición, en su cuenco, su trampa, para que en algún momento no esté en el lado izquierdo o el derecho, sino en los dos lados al mismo tiempo.
La analogía con el gato de Schrödinger es que podemos crear situaciones en que tengamos una superposición de todos los átomos que señalan en una dirección y todos los que señalan en la dirección opuesta al mismo tiempo. ¿Qué aspecto podría tener un ordenador cuántico? Detrás de mí podéis ver un prototipo de ordenador cuántico. Está compuesto por un potentísimo imán hecho de material superconductor bañado en helio líquido a unos 266 grados bajo cero. Los qubits de este sistema están hechos de los pequeños imanes que hay dentro del núcleo de los átomos. Al final de la computación usamos el campo magnético de estos qubits para poder leer de un tirón la respuesta de la computación. Este ordenador cuántico en concreto tiene una docena de bits cuánticos, o el equivalente a 1000 bits clásicos, como los ordenadores de los años 50. Si logramos fabricar uno con unos 60 o 70 bits cuánticos, será un ordenador más potente que todos los ordenadores clásicos de la Tierra. Hoy en día, los científicos desafían los límites de la teoría y la experimentación. Van de las pizarras al laboratorio, manejan el poder del misterioso mundo cuántico, sientan las bases de una nueva era de descubrimiento e innovación. Creo que los dispositivos y los efectos de los que hablamos pueden tener un enorme impacto en la tecnología futura y en la forma de vivir de la gente, pero no puedo decirte lo que va a pasar exactamente. Sin embargo, lo más importante del futuro es que ahora que estamos aprendiendo a hablar con los átomos en su propio idioma, el de la información cuántica, podemos hablar y tratar con ellos de formas impensables hasta la fecha. Es dificilísimo predecir el impacto de una nueva tecnología. Tomemos, por ejemplo, el láser que se inventó a mediados del siglo XX. ¿Quién iba a predecir por entonces que el láser se usaría para reproducir un CD o en una caja registradora o para la cirugía ocular? No creo que nadie hubiera podido predecir el impacto social del láser. Yo creo que la tendencia siempre es la misma. Empiezas con la investigación básica en un laboratorio, con una máquina grande y complicada que cuesta mucho dinero, y si verdaderamente existe mercado, al final tienes un aparato sencillo y nada costoso. El láser es un buen ejemplo. Los primeros láseres eran grandes máquinas en laboratorios complicadas de manejar, poco fiables. Hoy en día hay un semiconductor láser barato en cada reproductor de CD o DVD. Y estoy convencidísimo de que si un solo fotón o fotón entrelazado tiene una aplicación real que tenga mercado, será posible hacerlo muy pequeño y muy barato. En los 50, las primeras personas que trabajaron en los ordenadores clásicos lo hicieron por motivos muy concretos y quizá muy aburridos. El presidente de IBM dijo: "No veo mercado para más de un puñado de ordenadores en todo el mundo". Nadie nos vio esperando el autobús y hablando con un amigo al otro lado de la Tierra, o mirando dónde ir a tomar pizza o viendo una película. La informática cuántica es poderosa. Nos abre todo un mundo nuevo para mirar el universo y la información. Y no tengo ni idea de cómo cambiará el mundo de aquí a 30 años, pero sé que lo hará. Una posibilidad maravillosa de transformar la forma en que funciona la sociedad es usar líneas de transmisión superconductoras como base de la transmisión de energía. Podemos usar este efecto mecánico cuántico, ya se ha demostrado, pero si pudiéramos usarlo a gran escala para transmitir energía a través del continente, podríamos utilizar las fuentes de energía renovables de manera más eficaz, desarrollarlas en lugares donde sea factible y transmitir la energía a donde se necesite. Espero que eso ocurra pronto. Desde luego, podría pasar muy pronto. Claro que la mecánica cuántica es rara, como lo era la idea de volar antes de que descubriéramos cómo fabricar aviones y cohetes contrarrestando el efecto de la gravedad. Ahora despegamos hacia el futuro cuántico. Al comprender cómo se comportan los átomos y las partículas elementales a su nivel más íntimo, al nivel en que se hablan entre sí en el idioma de la información cuántica, podemos domesticar esos cuantos salvajes, podemos colaborar con ellos para crear nuevas formas de procesar la información, nuevas formas de calcular y comunicarnos que transformarán nuestra vida de una forma radical. Esta forma de pensar en el mundo, de comprender el nivel de información cuántica, puede transformar todas las tecnologías que poseemos. Y al aprender a hablar con esos átomos y partículas elementales, encontraremos un nuevo lugar para nosotros en el mundo cuántico.
Al gato. Y el gato se morirá. Y si no se emite la partícula, el veneno no sale y el gato vive. Supongamos que después de, digamos, una hora hay un 50% de probabilidades de que el contador Geiger haya detectado algo. Hasta que miremos dentro, existe la posibilidad de que el gato esté vivo o muerto. Y si creemos en la mecánica cuántica, el gato en ese punto estaría simultáneamente vivo y muerto. Schrödinger quería demostrar que es absurdo pensar que el gato está vivo y muerto a la vez solo porque se ha descrito como una superposición. Y del mismo modo, deberíamos reconsiderar nuestra forma de pensar en los electrones en superposición. Una posible respuesta es negarse a responder a la pregunta. Podrías decir, bueno, la teoría cuántica solo es un conjunto de reglas de cálculo que te dicen dónde vas a detectar la luz y ya está. Es la llamada escuela del cállate y calcula. Se han dado respuestas de todo tipo. No hay un acuerdo general y probablemente pasará mucho tiempo antes de que lo haya. Aunque los físicos puedan no estar de acuerdo en si tomar en serio la idea de que el gato esté vivo y muerto a la vez, lo importante es que la superposición no puede explicarse basándose en conceptos clásicos y familiares. Y eso es precisamente lo que hace tan intrigante la teoría cuántica. Al igual que Schrödinger, Einstein seguía desconcertado por esta aparente paradoja. Einstein creía que todo podría entenderse si se desarrollaba una teoría más profunda, más completa. Y se le ocurrió un nuevo experimento, Gedanken, con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen de Princeton. Demostraron que ciertas combinaciones de superposiciones de partículas podían combinarse de una forma extraña e ilógica imposible de explicar según la mecánica clásica. El resultado es lo que se llama la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen o ERP. La tesis en sí ya era un tanto difícil de entender para los profanos y puede que también para los científicos. ¿Preparados? Muy bien. En una teoría completa, cada elemento corresponde a un elemento de la realidad. Una condición suficiente para que una cantidad física sea real es la posibilidad de predecirla con certeza sin interrumpir el sistema. Por tanto, 1. La descripción de la realidad dada por la función de onda de la mecánica cuántica no está completa, o 2. Estas dos cantidades no pueden tener una realidad simultánea. Así, uno llega a la conclusión de que la descripción de la realidad dada por una función de onda no está completa. ¿Qué significa esta afirmación tan densa? Según Los principios de la informática cuántica se entienden perfectamente. Lo difícil es su implementación en la práctica. en principio no hay problema para fabricar un ordenador cuántico, eso está muy claro. Ya sabemos cómo unir series de operaciones cuánticas en papel y que acabarán dándonos un ordenador cuántico. El problema está en trasladarlo al hardware real. No sabemos cómo va a ser un ordenador cuántico, porque todavía no lo tenemos. Tenemos un modelo teórico y estamos buscando y probando dispositivos físicos que podrían implementar nuestro modelo teórico. Un ordenador cuántico requiere mantener las superposiciones cuánticas para que funcionen correctamente. Al igual que en el experimento de la doble ranura, en que la superposición y el patrón de interferencia se perdían si el electrón se observaba o medía de cualquier forma, el ordenador cuántico obtiene su potencia al mantener las superposiciones a gran escala de todos los qubits. Eso significa mantenerlo muy bien aislado y protegerlo de cualquier interacción no deseada hasta que la tarea haya finalizado. Y eso es algo muy difícil. El mayor desafío para fabricar un ordenador cuántico es que siga siendo cuántico. Y eso significa tenerlo totalmente aislado. Los sistemas cuánticos tienen la fastidiosa característica de dejar de ser cuánticos cuando vierten información sobre sí mismos en cualquier sitio. Por tanto, el aislamiento es uno de los problemas clave a la hora de fabricar ordenadores cuánticos. Los objetos cuánticos grandes, o los físicos, constan de miles de millones de partículas. Cada partícula es una partícula cuántica. Pero cuando se juntan muchas partículas, cada una de ellas interactúa con el entorno.
Para los sistemas cuánticos, el entorno se refiere a todas las cosas que rodean el sistema de partículas cuánticas, como el polvo o los campos magnéticos externos, radiaciones de fondo, todo lo que pueda conducir a un comportamiento no deseado del sistema que se intenta controlar. Es muy difícil preservar la superposición. En el laboratorio del Dr. Wineland, los qubits se almacenan en la llamada trampa de iones. La analogía entre nuestra trampa de iones y una canica en un cuenco es la siguiente. Podemos pensar que la canica es el átomo y el cuenco la llamada trampa, la forma en que retenemos los átomos. Y podemos, por ejemplo, con los átomos, la canica y el cuenco, hacer girar la canica en una órbita circular alrededor del centro del cuenco. Con nuestros átomos también podemos hacerlo. Con la canica en el cuenco solemos, en algún momento te das cuenta de que el átomo, digamos, va a estar en el lado izquierdo del cuenco o en el derecho. Lo curioso de los sistemas cuánticos que nos permite hacer qubits es que para la criptografía cuántica. Lo que se aseguraba mediante la criptografía cuántica es el vínculo de fibra óptica que une el lugar donde se cuentan las papeletas con el lugar donde están los ordenadores del Estado. Y esa fue la primera aplicación pública de la información cuántica en el mundo real. La criptografía cuántica es solo una de las muchas y potentes herramientas cuánticas que se desarrollan y utilizan hoy en día. Pero la aplicación más fantástica es un fenómeno conocido como teletransportación cuántica. La teletransportación cuántica no tendrá nada que ver con lo que se ve en ciencia ficción, porque no se traslada ninguna materia de un punto A a un punto B. Es la información cuántica lo que se traslada de A a B. La teletransportación cuántica es posible por el entrelazamiento. Se usa el entrelazamiento de dos fotones para transmitir la información de uno al otro. En 2004 hicimos un experimento de teletransportación cuántica a través del río Danubio. Extendimos un cable de fibra de vidrio de una orilla a otra a lo largo de 600 metros. Esta fibra iba por una cloaca y por eso lo llamamos el experimento del tercer hombre. Por la película El tercer hombre, que transcurría en las cloacas de Viena, con Orson Welles de protagonista. Es la única película en que la banda sonora es música de cítara. Creamos unos fotones entrelazados, enfocando un potente láser hacia un cristal especial. Y así, un fotón de alta energía puede dividirse en dos fotones de energía más baja, que después se entrelazan. Enviamos uno de los fotones hacia el otro lado del río y no movemos el primero. Este fotón se encuentra después con un tercero, el que va a ser teletransportado. Al entrelazar estos dos, las propiedades cuánticas del tercero se transfieren a la partícula del otro lado del río y la teletransportación ha concluido. La teletransportación cuántica es una de las demostraciones más bellas del entrelazamiento. En ella tendremos un algo, el estado cuántico o la estructura definitiva de la materia, que desaparece a un lado y reaparece al otro sin ni siquiera existir entre medias. Pero el experimento de 2004 es Schnee von gestern, que significa la nieve de ayer. A la larga queremos llegar a los satélites, estableciendo así la comunicación cuántica a escala mundial. En el mundo tecnológico actual, todo lo que tocamos, usamos, vemos o hacemos, desde encender una cerilla hasta navegar, ir en tren, mandar un email, volar, comprar, secar, atar, enhebrar, desmenuzar, deslizar, conducir, sujetar, tocar, cronometrar, escalar, rimar, teclear, pagar, canalizar, limpiar, recorrer, romper, machacar, solicitar, descansar, hablar, caminar, escribir o ver este documental es posible porque alguien en algún sitio observó, experimentó y transformó lo que una vez fue solo una idea en una herramienta útil y poderosa.
Por increíbles que sean estos inventos e innovaciones, se vuelven insignificantes ante lo que estos exploradores han descubierto y están desvelando mediante la observación del universo más potente, minúsculo y extraño imaginable, el universo cuántico. Un paradójico reino con un potencial ilimitado, donde se están desarrollando fenómenos fascinantes en nuevas tecnologías que podrían alterar el mundo tal como lo conocemos. Viajemos a este mundo extraño y cada vez más manejable con los visionarios de la física cuántica. La primera incursión de la humanidad en el universo cuántico empieza en 1900 con un tal Max Planck, un brillante físico que intentaba averiguar por qué los objetos cambiaban de color al calentarse. Pero no adelantemos acontecimientos. Antes de llegar a la física cuántica, es necesario saber un poco sobre física clásica. Primero tenemos a un tipo muy famoso llamado Newton, que con varias ecuaciones matemáticas sencillas describió y predijo el movimiento de los planetas. Fue una idea de mucho peso. Newton comprendió el poder de las matemáticas. Comprendió que no solo podemos encapsular un puñado de hechos o datos en una ecuación sencilla, sino que podríamos usar esas ecuaciones para predecir el futuro. Descubrió que el mundo es fundamentalmente predecible. A continuación, un caballero de nombre James Clerk Maxwell demostró que la electricidad y el magnetismo también podían resumirse con varias ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones de Maxwell tuvieron un gran impacto sobre el desarrollo tecnológico del siglo XX. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, televisión, teléfonos móviles y muchas de esas utilísimas herramientas tecnológicas que utilizamos, ya no lo tenemos. Tenemos un modelo teórico y estamos buscando y probando dispositivos físicos que podrían implementar nuestro modelo teórico. Un ordenador cuántico requiere mantener las superposiciones cuánticas para que funcionen correctamente. Al igual que en el experimento de la doble ranura, en que la superposición y el patrón de interferencia se perdían si el electrón se observaba o medía de cualquier forma, el ordenador cuántico obtiene su potencia al mantener las superposiciones a gran escala de todos los qubits. Eso significa mantenerlo muy bien aislado y protegerlo de cualquier interacción no deseada hasta que la tarea haya finalizado. Y eso es algo muy difícil. El mayor desafío para fabricar un ordenador cuántico es que siga siendo cuántico. Y eso significa tenerlo totalmente aislado. Los sistemas cuánticos tienen la fastidiosa característica de dejar de ser cuánticos cuando vierten información sobre sí mismos en cualquier sitio. Por tanto, el aislamiento es uno de los problemas clave a la hora de fabricar ordenadores cuánticos. Los objetos cuánticos grandes, o los físicos, constan de miles de millones de partículas. Cada partícula es una partícula cuántica. Pero cuando se juntan muchas partículas, cada una de ellas interactúa con el entorno. Para los sistemas cuánticos, el entorno se refiere a todas las cosas que rodean el sistema de partículas cuánticas, como el polvo o los campos magnéticos externos, radiaciones de fondo, todo lo que pueda conducir a un comportamiento no deseado del sistema que se intenta controlar. Es muy difícil preservar la superposición. En el laboratorio del Dr. Wineland, los qubits se almacenan en la llamada trampa de iones. La analogía entre nuestra trampa de iones y una canica en un cuenco es la siguiente. Podemos pensar que la canica es el átomo y el cuenco la llamada trampa, la forma en que retenemos los átomos. Y podemos, por ejemplo, con los átomos, la canica y el cuenco, hacer girar la canica en una órbita circular alrededor del centro del cuenco. Con nuestros átomos también podemos hacerlo. Con la canica en el cuenco solemos, en algún momento te das cuenta de que el átomo, digamos, va a estar en el lado izquierdo del cuenco o en el derecho. Lo curioso de los sistemas cuánticos, que nos permite hacer qubits,
es que podemos poner el átomo en estado de superposición, en su cuenco, su trampa, para que en algún momento no esté en el lado izquierdo o el derecho, sino en los dos lados al mismo tiempo. La analogía con el gato de Schrödinger es que podemos crear situaciones en que tengamos una superposición de todos los átomos que señalan en una dirección y todos los que señalan. Al hacer este experimento con las luces encendidas, no ocurre nada inusual. Los electrones forman en la pantalla el mismo patrón que harían unas bolitas de papel o incluso unos tomates. Pero cuando apagamos las luces, sucede algo muy sorprendente. Lo que se observa en la pantalla es una serie de máximos y mínimos. Esta serie de máximos y mínimos se conoce como patrón de interferencia. Máximos son los puntos donde se acumulan electrones, mínimos son los puntos que evitan. El patrón de interferencia es lo que esperarías ver si enviases ondas, no partículas, a través de la doble ranura. Esto se explica matemáticamente por la ecuación de onda de Schrödinger, que predice exactamente el patrón de interferencia observado. Pero la teoría cuántica no nos dice dónde está la partícula al atravesar las ranuras. La diferencia básica entre la física clásica y la cuántica es que en la física clásica se puede predecir tanto la posición como la velocidad de las partículas, mientras que en la teoría cuántica no se puede predecir ninguna de las dos. ¿Por qué es distinto el patrón de la pantalla según esté la luz encendida o apagada? En la física clásica estamos acostumbrados a un universo independiente de nosotros, sepamos de él o no. Podemos mirarlo, pero da igual, ni cambia ni se molesta. Sigue sus propias normas. En la mecánica cuántica ya no ocurre eso. Aquí mirar algo, hacer un comentario sobre ello, cambia su comportamiento. Pero ¿cómo puede ser que en el mundo cuántico, solo por observar algo, puedas influir en la forma en que se comporta? En nuestra experiencia diaria, la observación siempre requiere luz, y en el mundo cuántico la luz viene en pedazos llamados fotones. Volvamos a encender las luces del cine y veamos a qué se refieren exactamente los científicos cuando utilizan las palabras observación y medición. Para observar cómo pasan los electrones a través de las dos ranuras, hay que iluminarlos. Pero al hacerlo, los fotones pueden hacer que los electrones se comporten de forma distinta. En este caso, los fotones hacen a los electrones comportarse como partículas y, por tanto, el patrón de interferencia desaparece. La pregunta es, ¿qué ocurre realmente cuando las luces están apagadas? Sobre esta cuestión, los científicos tienen opiniones divergentes y alguna que otra especulación impactante. El experimento de la doble... Podrían alterar el mundo tal como lo conocemos. Viajemos a este mundo extraño y cada vez más manejable con los visionarios de la física cuántica. La primera incursión de la humanidad en el universo cuántico empieza en 1900 con un tal Max Planck, un brillante físico que intentaba averiguar por qué los objetos cambiaban de color al calentarse. Pero no adelantemos acontecimientos. Antes de llegar a la física cuántica, es necesario saber un poco sobre física clásica. Primero tenemos a un tipo muy famoso llamado Newton, que con varias ecuaciones matemáticas sencillas describió y predijo el movimiento de los planetas. Fue una idea de mucho peso.
Newton comprendió el poder de las matemáticas. Comprendió que no solo podemos encapsular un puñado de hechos o datos en una ecuación sencilla, sino que podríamos usar esas ecuaciones para predecir el futuro. Descubrió que el mundo es fundamentalmente predecible. A continuación, un caballero de nombre James Clerk Maxwell demostró que la electricidad y el magnetismo también podían resumirse con varias ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones de Maxwell tuvieron un gran impacto sobre el desarrollo tecnológico del siglo XX. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, televisión, teléfonos móviles y muchas de esas utilísimas herramientas tecnológicas que utilizamos, son el resultado de la tremenda revolución que inició Maxwell. Los científicos creían saber cómo funcionaba el mundo real. Las cosas orbitaban unas alrededor de otras y prácticamente todo lo que se transmitía, incluida la luz, lo hacía por ondas, como las que forma una gota al caer al agua. Llamaremos a estas brillantes observaciones el mundo clásico, donde todo es predecible y resulta familiar. Lo que nos lleva de nuevo a Max Planck, que nos introdujo en la era cuántica, la era del láser, el CD, el ordenador y los artilugios de comunicación personal. Estaba estudiando algo muy lejano a estos artilugios modernos. ¿Por qué los objetos cambian de color al calentarse? Uno se puede preguntar por qué iba a querer alguien estudiar algo tan... en fin, tan... Puede parecer una pregunta aburrida, pero para los físicos era muy interesante. Y si Max Planck no hubiera encontrado este tema tan fascinante... Algo como el amor a primera vista. Explicaba que el gran debate entre Einstein y Bohr sobre las bases de la mecánica cuántica podía resolverse haciendo un experimento. Yo era un experimentalista, quería participar a zanjar aquel debate. La base del experimento es producir pares de fotones que vuelen en direcciones opuestas. Y después, cuando estén separados 12 metros, medir exactamente en el mismo instante. Y la idea es que las dos medidas separadas por 12 metros deben estar separadas en el sentido de la relatividad. ¿Qué quiero decir? Que lo que mido en un lado no debería poder influir en el resultado de la medición tomada al otro lado. Este es un punto crítico. La relatividad nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Es decir, que lo que hago aquí no tiene tiempo para llegar al otro extremo de este experimento. Y para eso era necesario que pudiera cambiar la orientación de mis polarizadores unos nanosegundos. Lograr eso era parte nueva y crucial de mi experimento. Y lo que hice fue medir la polarización de cada fotón. Los fotones pueden polarizarse vertical y horizontalmente, o polarizarse a 45 grados. Un par de fotones EPR entrelazados es polarizado vertical y horizontalmente de forma simultánea. Esto es muy raro, tan raro como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el resultado de las mediciones? Y en esta extraña situación, encontré lo que había predicho la mecánica cuántica, que sea cual sea la dirección de medición en un extremo, si decido medir en la misma dirección en el otro extremo, descubro que los dos fotones parecen alineados en la misma dirección. Eso significa que los resultados de las mediciones están fuertemente correlacionados, más correlacionados que ninguna correlación concebible en la física clásica. Significa que cuando dos fotones están separados 12 metros, siguen comportándose como un único objeto. Einstein creía que esto no era posible, porque significaría que hay una especie de inquietante acción a distancia entre los dos objetos. Pero si queremos reconciliar el resultado del experimento con una imagen que queremos construir, explicar según la mecánica clásica, el resultado es lo que se llama la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen o ERP. La tesis en sí ya era un tanto difícil de entender para los profanos y puede que también para los científicos. ¿Preparados? Muy bien.
En una teoría completa, cada elemento corresponde a un elemento de la realidad. Una condición suficiente para que una cantidad física sea real es la posibilidad de predecirla con certeza sin interrumpir el sistema. Por tanto, 1. La descripción de la realidad dada por la función de onda de la mecánica cuántica no está completa, o 2. Estas dos cantidades no pueden tener una realidad simultánea. Así, uno llega a la conclusión de que la descripción de la realidad dada por una función de onda no está completa. ¿Qué significa esta afirmación tan densa? Según la mecánica cuántica, es posible que dos partículas estén tan estrechamente entrelazadas que formen un sistema único en el que ninguna de ellas tenga un estado cuántico propio. Lo que Einstein, Podolsky y Rosen dijeron es: de acuerdo, tomemos un par de partículas así, separémoslas mucho, incluso años luz. Después imaginemos a un observador aquí midiendo la partícula A y por consiguiente dándole un estado que antes no tenía. El punto clave es que cuando se toma la medida también determina el estado de la partícula B, un estado que, según la mecánica cuántica estándar, no existía anteriormente. Para Einstein eso era imposible. ¿Cómo podía una medición tomada aquí afectar de forma instantánea algo que está a años luz? Así, él y sus colaboradores concluyeron que el estado de la partícula B debe haber existido con anterioridad y, por tanto, esa mecánica cuántica estaba incompleta. La idea de tomar una medida aquí y que cambie algo que está allí es lo que Einstein habría llamado inquietante acción a distancia. Einstein creía que el mundo debería ser, a fin de cuentas, conocible, que ahí fuera debía haber una realidad, y la mecánica cuántica desafiaba eso, no funcionaba así. Y a Einstein no le gustaba. De ahí surgió su comentario: Dios no juega a los dados con el universo. Muchos de los primeros físicos cuánticos, entre ellos Einstein, esperaban que una teoría más profunda dejase atrás las aparentes contradicciones de la mecánica cuántica. Algunos científicos esperaban que los extraños elementos cuánticos desaparecieran sin más. Después de que Einstein hubiera introducido en 1935 el concepto de lo que él llamó inquietante acción a distancia, fue el físico austriaco Schrödinger quien puso nombre a este fenómeno en alemán. Totalmente aislado del exterior. En la caja también hay un martillo y un matraz lleno de cianuro. Y en la caja también hay un mecanismo de control que maneja un solo átomo que puede descomponerse radioactivamente. Cuando el átomo se descompone, el detector activa el martillo. El matraz se rompe, el cianuro se sale y eso va a matar al gato. Y el gato se morirá. Y si no se emite la partícula, el veneno no sale y el gato vive. Supongamos que después de, digamos, una hora hay un 50% de probabilidades de que el contador Geiger haya detectado algo. Hasta que miremos dentro, existe la posibilidad de que el gato esté vivo o muerto. Y si creemos en la mecánica cuántica, el gato en ese punto estaría simultáneamente vivo y muerto. Schrödinger quería demostrar que es absurdo pensar que el gato está vivo y muerto a la vez solo porque se ha descrito como una superposición. Y del mismo modo, deberíamos reconsiderar nuestra forma de pensar en los electrones en superposición. Una posible respuesta es negarse a responder a la pregunta. Podrías decir, bueno, la teoría cuántica solo es un conjunto de reglas de cálculo que te dicen dónde vas a detectar la luz y ya está. Es la llamada escuela del cállate y calcula. Se han dado respuestas de todo tipo. No hay un acuerdo general y probablemente pasará mucho tiempo antes de que lo haya. Aunque los físicos puedan no estar de acuerdo en si tomar en serio la idea de que el gato esté vivo y muerto a la vez, lo importante es que la superposición no puede explicarse basándose en conceptos clásicos y familiares. Y eso es precisamente lo que hace tan intrigante la teoría cuántica. Al igual que Schrödinger, Einstein seguía desconcertado por esta aparente paradoja. Einstein creía que todo podría entenderse si se desarrollaba una teoría más profunda, más completa. Y se le ocurrió un nuevo experimento, Gedanken, con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen de Princeton.
Demostraron que ciertas combinaciones de superposiciones de partículas podían combinarse de una forma extraña e ilógica imposible de explicar según la mecánica clásica. El resultado es lo que se llama la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen o ERP. La tesis en sí ya era un tanto difícil de entender para los profanos y puede que también para los científicos. ¿Preparados? Muy bien. En una teoría completa, cada elemento corresponde a un elemento de la realidad. Una condición suficiente para que una cantidad física sea real es la posibilidad de predecirla con certeza sin interrumpir el sistema. Por tanto, 1. La descripción de la realidad dada por la función de onda de la mecánica cuántica De esa clase equivalente. Los ordenadores cuánticos se basan en el hecho de que el estado cuántico de la memoria de un ordenador contiene mucha más información que sus descripciones clásicas. El ordenador cuántico manipulará y almacenará bits cuánticos en lugar de bits clásicos. Los clásicos pueden estar en dos estados, 0 y 1, los cuánticos en muchos estados. Y esto hará posibles nuevos fenómenos como el entrelazamiento y la interferencia. Y eso es lo que puede hacer más poderoso a un ordenador cuántico, esos fenómenos nuevos. ¿Cuánta potencia más? ¿Y con qué fin? Una de sus primeras aplicaciones, y una de las más útiles, es simular sistemas cuánticos. No es algo que la mayoría de la gente vaya a querer hacer en casa, pero tiene muchas posibles aplicaciones. Para comprender la simulación cuántica es importante pensar primero para qué necesitamos la simulación. Por ejemplo, ¿para qué tenemos un simulador de vuelo? Un simulador de vuelo tiene un volante, un mando, instrumentos, se mueve hacia atrás y hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo y aterrizas con tu 747 simulado. ¿Por qué lo usamos? Bueno, porque no queremos que nadie aterrice de verdad con un 747 hasta que sepa qué narices está haciendo. La simulación cuántica es lo mismo. Tienes moléculas grandes y complicadas, como un 747 de moléculas, que muestran todo tipo de comportamientos cuánticos extraños. Quieres saber qué hacer con ellas, pero no sabes cómo controlarlas, qué hacer para que te obedezcan, y lo simulas en un ordenador cuántico. Un ordenador cuántico podría ayudar a diseñar nuevos superconductores para dirigir trenes de levitación magnética o nuevos fármacos. Podría simular los átomos del fármaco para decirnos cómo prepararlo y cómo interactuará con otras sustancias químicas. La química de los átomos, el comportamiento de los materiales, todo depende de la mecánica cuántica, y un ordenador cuántico es magnífico para simularlo. Otros prevén un papel distinto para la tecnología cuántica. La mecánica cuántica nos da las herramientas para percibir las cosas mejor que nunca, como el mercurio en el pescado, el plomo en los juguetes. Podríamos tal vez detectar bombas en las cunetas. Mediante la mecánica cuántica podemos hacer sensores más sólidos, más precisos, más sensibles. Y si podemos compactarlos, podremos usar esos sensores ampliamente en nuestro entorno medioambiental. Pero lo que despertó el interés por la informática cuántica fue el descubrimiento de Peter Shor. Lo que hice fue demostrar que si podías fabricar un hipotético ordenador cuántico que nadie ha logrado crear aún, podrías usarlo para factorizar números grandes. Si tomas dos números, digamos el 3 y el 5, y los multiplicas, el resultado es 15. Factorizar es el proceso inverso. Empiezas con el número 15 y quieres deshacerlo y decir que es 3